Buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar con nosotras. Decía Neus que el título de la mesa es prometedor, a mí también me lo parece, ¿no? Estamos ante una nueva era tecnológica vinculada al espacio, a la industria aeroespacial, que se ha convertido en un terreno, digamos, estratégico a muchos niveles y nos sitúa frente a un nuevo contexto también en el que nos encontramos con actores distintos, desde países pues como China a grandes empresas privadas que también han dado un salto cualitativo en este sentido, ¿no? En este escenario, como decíamos, se se abren retos y se abren oportunidades también, ¿no? Entonces, yo desde ahí quería, primero, para romper el hielo, preguntaros a todos cuál es el papel de España en esta nueva carrera aeroespacial y dónde puede marcar la diferencia, ¿no? Nuestro país. Dejo la pregunta así abierta para quien quiera empezar. Si quieres tú, Juan Carlos. Pues, con mucho gusto. Bueno, en primer término, quería agradecer al diario la invitación a la Agencia Espacial. Estar aquí es un placer. Llevamos ya varios años y la verdad es que nos gusta mucho. Bueno, el papel de España, yo diría que es un papel protagonista. Ha habido en los últimos 8 años una inversión que ha multiplicado por más de un factor de 2 la inversión en espacio, y eso hace que ahora mismo España sea la 4ª economía espacial de la Unión. Y, desde luego, somos un país con un sector espacial, entendiendo como sector espacial la industria, centros tecnológicos, ciencia, academia, usuarios de primer nivel, con la capacidad de hacer sistemas completos, de operarlos y, lo que es, yo diría, igual de importante, de ponerlos en órbita. Esto ahora mismo es un cuello de botella. Realmente, países con capacidad de poner satélites en órbita hay 10. Y, sin embargo, países con satélites en órbita hay 80. Puedes entender, digamos, la diferencia, digamos, de capacidad. Y entonces España es, como decía, la 4ª potencia en economía espacial, pero también es una potencia en este ámbito porque tenemos esa capacidad doble. Satélites más la capacidad de ponerlos en órbita. Sara, si quieres. Sí, bueno, yo creo que también es importante entender, ¿no?, que España también tiene que buscar su especialización, ¿no? O sea, sí que estamos de acuerdo, yo creo todos, que estamos buscando desarrollar tecnologías que cubran la cadena de valor al completo, y de ahí la importancia también de tener esa soberanía también, yo creo, nacional, ¿no?, de tener un lanzador propio, o sea, de empresas que fabriquen satélites, todas las cargas de pago, etc. Pero también es importante entender dónde nos podemos especializar más, ¿no?, dónde tenemos ese know-how también más fuerte para ser también más competitivos y no tener solo actores, entiéndeme por la palabra, mediocres que valen para todos, sino realmente tener actores muy buenos en determinados sectores del espacio, ¿no? Y pongo algún ejemplo, por no mencionar mi empresa propia que no me gusta, pero Pangea Aerospace, yo creo que la conocemos todo, que están desarrollando un motor Aerospike, ¿no?, que es algo que es súper innovador, único en el mundo, que solo NASA ha hecho desarrollos similares, y esto se está haciendo en España, ¿no? Entonces, también pues identificar dónde están esas tecnologías punteras y apostar por ellas, ¿no? Sí, poner en valor dónde puede marcar la diferencia, ¿no? Supongo. Sí, Enrique. Bueno, yo creo que habéis resumido muy bien la situación, ¿no? Pero sí me gustaría mencionar que ha habido un reclamo histórico de que España se tenía que poner a su nivel en financiación, que es lo que ha comentado ahora Juan Carlos, que ahora estamos incluso un poco por encima del nivel, estamos muy bien situados a nivel de inversión futura, pero también tenemos que ver que, estando por debajo del nivel de inversión pública en el sector espacial, en la Agencia Espacial Europea, lo que ha conseguido el ecosistema de empresas españolas es increíble. O sea, tenemos liderazgo no en tecnologías solo punteras, sino en programas pilares de la Unión Europea, en áreas concretas. Hemos demostrado liderazgo o poder competir con los franceses, que están a un nivel a lo mejor 4 veces por encima nuestro, 4 o 5, dependiendo de la historia, con lo cual España tiene una capacidad de liderar, yo creo, no solo de innovar, sino de apostar por liderar. España ya no es un actor secundario, no solo es el protagonista, sino que tiene que decidir dónde queremos liderar el futuro del sector espacial. España tiene que aspirar a ser un líder europeo en las áreas donde nosotros tenemos un nivel de competencia ya a ese nivel y centrarnos en diseñar el futuro y liderar el presente. Fernando, no sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que lo has dicho bien, el mundo está muy convulso en el ámbito del espacio. Estamos en medio de una batalla comercial, ¿no? Con los grandes modelos de negocio que han aparecido y que nos han agitado a todos, tanto a los operadores como a los servicios, como a los que suministramos sistemas detrás de todo ellos en el mundo. Pero también en una guerra espacial, ¿no? Y bueno, pues el ámbito de Ucrania demostró que el espacio era muy, muy relevante a nivel de la guerra. Desde el punto de vista geoestratégico estamos viendo los movimientos de la Luna, que ayer nos anunciaban. En fin, esto tiene una trascendencia que está más allá de esa pura batalla comercial, ¿no? Y eso nos está agitando a todos. Yo creo que España tiene una tradición tremenda, lo habéis anunciado antes, de presencia en el ámbito del espacio, una tradición muy sólida. Siempre echábamos de menos presupuestos, efectivamente, ahora los hay, ¿no? y esta mañana pues aquí tenemos a la Agencia Espacial Española, que ha tenido un papel protagonista en esto, y esta mañana el presidente pues también anunciaba algunos de los programas emblemáticos. El Ministerio de Defensa también está haciendo una apuesta por planes ambiciosos en ese aspecto, ¿no? O sea, el presupuesto, el dinero, la ambición, ponerse las pilas está ahí, ¿no? Ahora hay que gastarlo con inteligencia y con criterio. Hay que ordenar ese aspecto para que realmente nos permita dar estos pasos, ¿no? Para Indra es un año muy importante, porque Indra pues, se ha preparado para este ambiente pues, con la reciente incorporación de Hispasatis de SAT, ¿no? Y para ese músculo que posiblemente hará falta en este nuevo entorno, porque bueno, pues la posibilidad de estar en grandes programas europeos, la posibilidad de participar en apuestas de cierto calado va a requerir compañías de todo tipo, va a requerir mucha tecnología, va a requerir mucha inversión, va a requerir mucha colaboración, mucho trabajo conjunto, pero también músculo, capacidad de apostar, ¿no? Y yo creo que esos son los grandes movimientos que estamos viendo y que vamos a seguir viendo en los próximos meses. Miguel Ángel. Bueno, pues voy a poner el lacito a lo que han comentado mis compañeros, ¿no? El por qué. Se ha hablado de liderazgo, se ha hablado de presupuesto, de la posición de España en el ranking europeo. ¿Y es por qué? Porque tenemos conocimiento. O sea, el cimiento es que España es un socio fiable, es un socio de gran prestigio, porque llevamos más de 60 años en el mundo espacial. Entonces, y esa curva de aprendizaje no se hace del 0 al 100 en un segundo, se hace con muchos años. Eso se ha transformado en que tenemos una base tecnológica industrial potente y podemos abordar estos retos. Y hay otros países que están entrando ahora en el sector, en la era espacial, pero España lleva ya 60 años. Y ese conocimiento es el que nos permite llegar aquí. Cierro el lazo. Yo Claro. porque siempre que hay un lazo hay que Hay que darle- desatarlo, a ver qué hay dentro, hay que darle otra no se vuelta. puede evitar desatar el lazo, pero yo creo que hay que reconocer el rol importantísimo que tiene la Agencia Espacial Española ahora mismo, porque la tesitura tanto de presupuestos como de geopolítica, como de agitación, como de todo lo que históricamente hemos hecho, si ahora mismo estuviéramos segregados y no pudiéramos armarlo todo de una manera, como decía Fernando, gastándonos bien el dinero, no seríamos capaces de hacer lo que está en nuestras manos hacer. Y se ha visto un poco en cómo se ha invertido en esta ministerial, ¿no? Con opción de liderazgo siempre, con ese nivel de ambición que yo creo que ahora mismo es lo que tiene que tener España. Me das pie justo a preguntarle a Juan Carlos, porque en todo este contexto todos coincidís en esta capacidad de liderazgo de España y aquí la agencia ha sido un hito para el sector. Me gustaría preguntarte, Juan Carlos, a ti en específico, en qué se está notando su impacto real y cuáles son sus prioridades ahora mismo, ¿no? Las prioridades de la agencia. La agencia, como decía Miguel Ángel, llevamos 60 años de historia. Entonces, la agencia se ha creado hace 2 años y pico, pero la tradición espacial española tiene mucho tiempo y tiene, desde luego, una capacidad tecnológica absolutamente envidiable. Y antes de contestarte, quería, digamos, como Enrique es muy modesto, no cuenta su historia como empresa que para mí es absolutamente de referencia. GMV empezó siendo una startup. Y ahora GMV es una multinacional. Una multinacional que va a lanzar en los próximos días un satélite que es el LEO-PNT, la constelación celeste, que va a revolucionar los sistemas de posicionamiento por satélite, directamente.
Es así de fácil y así de Titular. categórico, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que es un ejemplo a reseñar. ¿Qué hace la agencia? Bueno, pues la agencia primero recoge un sector muy potente, tiene una gran responsabilidad porque nosotros gestionamos e integramos y somos la voz única de la actividad espacial. Eso realmente era necesario porque yo recuerdo antes de existir la agencia que íbamos a Bruselas y ¿cuál era la posición española? Bueno, pues nosotros preguntábamos, pero no había un organismo, ahora lo hay por ley, que fija posición, que somos nosotros, después de oír a todos los actores. Es decir, yo creo que el elemento fundamental es esa unidad de acción y esa voz única en actividad espacial. La agencia ahora mismo es el catalizador que promueve la tecnología, los programas en el ámbito espacial. Pero no seríamos nada sin un sector como el que tenemos. Nosotros directamente, nuestro mayor activo es el sector espacial que tiene España, que es un sector absolutamente de referencia. Fernando, tú comentabas antes, eras tú el que comentaba bueno, lo importante que se está que es la industria aeroespacial a distintos niveles, ¿no? Hablabas también de los conflictos y la realidad es que dependemos de esta industria del espacio para múltiples funciones, ¿no? Desde comunicaciones a navegación, a datos. ¿Hasta qué punto podemos considerarlo una industria esencial, ¿no? al mismo nivel que otras que son claves, como la energía, por ejemplo? Bueno, yo creo que el espacio sin duda lo es y lo demuestra cada día. Es decir, tiene una influencia clara en la economía, en lo que hacemos cada día, tiene una influencia clara en los negocios. No sé, el GPS con el que hemos venido aquí todos hoy para encontrar estas cosas, las comunicaciones, en la geoestrategia, en la guerra, en la seguridad, etcétera, ¿no? Pero también, como sector espacial, es un elemento de dinamización económica indudable. Es decir, debajo de las oportunidades que genera el espacio aparecen múltiples subnegocios o negocios que viven del espacio, ¿no? Y bueno, pues naturalmente el de la navegación es sin duda uno, pero hay muchísimos ejemplos de cómo el espacio está modificando factores económicos que hacen que los países progresen, que estemos más conectados, que podamos hacer cosas nuevas y negocios nuevos. Y eso está ocurriendo cada día, ¿no? en el espacio. Y es también una oportunidad de vertebración geográfica, ¿no? Y yo creo que eso es otro elemento importante. El espacio hace unos cuantos años pues era muy madrileño céntrico, así que en España, ¿no? Era, pues, ¿dónde se hacía espacio? Pues en Madrid y en 2 sitios más, ¿no? Hoy en día una compañía como Indra está en 6 comunidades autónomas implantado con fuerza, ¿no? Y pues los colegas sentados alrededor de esta mesa ocupan otras tantas, ¿no? Probablemente. Y eso está ocurriendo y está floreciendo y está creciendo con pymes, con innovación, con propuestas interesantes a todo lo largo del territorio. Y eso es muy interesante también como elemento del espacio vertebrador de una economía y de un país, ¿no? Lo preguntaba porque es verdad que a veces pasa desapercibido para la población en general el peso y la importancia que tiene esta industria en el día a día, ¿no? Y desde ahí me parece interesante el tener en cuenta lo crítica que es la infraestructura. Desde ese punto de vista, esta labor a todas, a todos. Si es una infraestructura crítica, se vuelve también necesario, creo yo, no depender de terceros países o de otros actores para gestionarlo, ¿no? Quería ampliar un poco la mirada y preguntaros por Europa. No sé hasta qué punto está Europa en camino de garantizar esta soberanía en esta infraestructura. Quien queráis y nos vamos complementando. Empiezo. Venga. Primero voy a reforzar unas palabras de Fernando y entro enseguida. Sí, 10 sí. segundos. Yo creo que el sector espacial o el espacio ha subido relevancia en los últimos años. Es verdad que el espacio siempre estaba aportando a los sectores industriales cosas, pero estaba muy oculto, estaba metido en la cueva. Ahora hemos puesto el espacio por encima de estos sectores. Es decir, y eso da la importancia del tamaño. Comentas tu independencia, soberanía, Europa. Yo creo que estamos en camino de esas dos cuestiones, pero yo creo que la independencia aún no. Realmente, para tener una independencia en el sector espacial tienes que tener la llave de acceso al espacio. Y la llave de acceso al espacio son los lanzadores directamente. Yo creo que ahí Europa tiene todavía mucho recorrido por hacer. Obviamente hay muchas iniciativas nacionales
que creo que en el corto o medio plazo tendremos esa semi-independencia. Pero ahora mismo los operadores necesitan poner los satélites en el espacio y se van a Estados Unidos, a SpaceX. Esto es así, realmente. No podemos buscar otra cosa. Pero la soberanía, si es soberanía tecnológica, yo creo que me corregirán mis compañeros de la mesa, pero yo creo que sí que está casi alcanzado. O sea, el hecho de que haya una agencia espacial europea, durante muchísimos años han hecho grandes programas, grandes proyectos satelitales y yo creo que sí que podemos tener cierta soberanía. No sé si habrá algunos equipos concretos, semiconductores que haya que traer de fuera, pero realmente ahí estamos más cerca, a mi visión, respecto de la independencia. Hay una pequeña distinción entre soberanía e independencia que siempre hay que tener en cuenta. Ser independiente en todo puede o no tener sentido. A nivel europeo yo creo que sí, por continente. A nivel nacional, desde luego, no. Ser soberano sí que Europa tiene que tener soberanía, tiene que tener capacidad de diseñar, tiene que tener capacidad de saber lo que quiere hacer y controlar su cadena de suministro. Y de nuevo, yo creo que mezclado con lo que acaba de decir Miguel Ángel, de que ahora espacio tiene un foco grande por encima del resto de las industrias, es el momento también, junto con defensa, de reforzar lo que Europa ha sido. Y esto tiene cierto riesgo ahora, porque Europa históricamente ha logrado hacer sistemas con una visión europea, con un control conjunto de todos los países, agregando esa demanda, y ha conseguido hacer sistemas como Galileo, que está muy por encima de GPS en performance, etcétera. Y para que Juan Carlos no me regañe, donde GMV tiene una capacidad de Prime que solo se le acerca a Thales en Europa. O sea, España, gracias al apoyo porque son presupuestos inicialmente institucionales desde España, y luego ya compitiendo en Europa con competencia absolutamente comercial, hemos logrado tener un liderazgo que yo creo que es muy reconocible. España es muy reconocible dentro de la navegación europea. Pero quitando esto, lo importante es que Europa mantenga esa visión europea y no segreguemos la demanda como pasa en defensa, que cada país tiene también su propia autonomía y hay una coordinación que digamos que todavía no está resuelta. Y eso en espacio no era así y ahora hay una tendencia que va a ser así por la soberanía nacional. Y a mí me encantaría tener la solución y lograr coordinar eso bien, no lo sé, yo espero que Juan Carlos, que está muy metido en todas las instituciones europeas, logre solucionarlo, pero realmente creo que Europa tiene que apostar por ser europeo, por tener sistemas europeos que puedan competir en el mundo, porque hay una carrera espacial muy importante entre grandes potencias. No podemos competir cada Estado miembro entre nosotros de una manera no coordinada. No sé cómo lo Sí, veis yo un los poco demás. por añadir también lo que está comentando Enrique, esto además creo que es todavía, o sea, se ve todavía más acentuado en el sector privado, ¿vale? Y por ejemplo en la financiación privada, que es algo que las empresas, las startups, las pymes, ¿no? Más que estamos levantando esas rondas de financiación, vemos mucho que aunque hay o sea, yo creo que el mensaje de Europa como ente único, ¿no? Una ente de financiación para esas startups tecnológicas europeas, el mensaje ha calado, o sea, sí que pero la ejecución todavía no, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque vemos los fondos de capital riesgo alemanes están invirtiendo en tecnología alemana, los fondos de capital riesgo franceses en tecnología francesa, los fondos de capital riesgo españoles en españolas, o sea, excepciones muy, muy contadas con la mano, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema, porque entonces el capital privado no está acompañando a esa, digamos, financiación a nivel europeo y precisamente ahí las empresas españolas nos vemos más perjudicadas porque no hay tantos fondos de capital riesgo en España con esa herencia, digamos, de haber invertido en deep tech y menos en tecnologías de espacio, con lo cual nos vemos un poco abandonadas en ese sentido, ¿no? O sea, Sí, en que esa ahí fragmentación. esa fragmentación. Quizá añadir a esto esto que se ha dicho encima de la mesa, que es muy cierto todo, que en esa cadena de valor en la cual tenemos que tener esa autonomía europea / española, según el nivel que pongamos, posiblemente lo más difícil de todo es el nivel de cadena de suministro. Porque somos capaces de hacer un Galileo, pero no somos capaces de hacer un Galileo sin componentes no europeos. Y esto es Un punto interesante, claro. Es así y es un reto muy complicado, menos sexy, menos atractivo a lo mejor que desarrollar una super tecnología fotónica o cuántica o lo que sea, pero igualmente importante. Juan Carlos, si quieres Bueno, añadir algo. Sí, yo, digamos, suscribo casi todo lo que se ha dicho. En espacio, la independencia, como en muchos otros factores o como en otras muchas disciplinas, es imposible.
Pues porque tú puedes tener la capacidad, pero siempre tienes un componente, un material que comprar fuera. La independencia es imposible, la autonomía no. Y la clave, digamos, para conjugar autonomía e independencia es la interoperabilidad. Los sistemas de desarrollo común en espacio son, digamos, interdependientes. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional tiene muchos socios y cada socio es responsable, uno responsable del soporte de vida, otro responsable de experimentos, otro responsable de energía, de forma que todos tienen que estar de acuerdo y cooperando. Y eso es fundamental, absolutamente fundamental. Y con respecto, digamos, a Europa, pues Europa es una potencia espacial, tiene el mejor sistema de navegación del mundo, el mejor sistema de teledetección, pero tiene problemas que conocemos. Lo que comentaba Miguel Ángel de por qué se lanza en Estados Unidos, por un tema de precio, básicamente. ¿Y por qué? Pues porque hay una economía de escala. En Estados Unidos se lanzan 150 lanzadores al año y en Europa 6. Es decir, tenemos un mercado interior muy pequeño. Entonces, la fragmentación, la gobernanza y todo esto es algo que conocemos y que estamos en vías de resolver. No hay una, digamos, una receta mágica, ¿no? general, sí, pero desde luego mi opinión es que estos problemas que existen se solucionan con actuaciones conjuntas. Es decir, la solución a estos problemas son programas europeos conjuntos. Hablaba antes, Miguel Ángel, creo que eras de la soberanía tecnológica y paso, Enrique, a preguntarle por una cuestión, no sé hasta qué punto, y creo que Fernando también hablaba antes de los subnegocios de la industria aeroespacial, digamos, ¿no? Quería preguntarte, Enrique, hasta qué punto es importante la innovación y la transferencia también de conocimiento y de otros elementos entre sectores que no son solo el espacio, ¿no? Precisamente igual para promover también esta no independencia, sino autonomía, quizá. Me voy a saltar un poco la pregunta, una frase, por matizar, porque hay que entender, y luego la hilo, que aproximadamente el 75% de la economía espacial es puramente institucional. Sí, sí. Entonces, el 85%. Entonces, eso afecta mucho a cómo se desenvuelven los mercados. Entonces, y fondos de inversión, y por eso la gobernanza es tan vital, porque es una gobernanza institucional. Y eso lo uno, porque efectivamente esa gobernanza tiene que tener un liderazgo tecnológico, tiene que tener un liderazgo de innovación y de competitividad. Para nosotros, como GMV, ha sido siempre muy importante. Nosotros, como ha dicho Juan Carlos, nacimos a mediados de los 80, como una startup de garaje, y ahora pues, somos la sexta empresa en Europa en espacio. Y mucho ha venido de eso, de esa innovación tecnológica, facilitada por presupuestos institucionales, de los cuales, y pongo el ejemplo de Galileo que he mencionado antes, de los cuales de repente hemos podido desarrollar un sistema fiable y preciso para que lo utilicen, por ejemplo, todos los BMWs del mercado. Nosotros tenemos una red que ayuda a que la señal de navegación, tanto de GPS como Galileo, le llegue bien corregida y precisa a todos los vehículos de BMW, tanto para conducción autónoma como para la pantallita del mapa. Eso claramente solo se facilita si estás apostando por tecnología, pero también pasa al revés, porque el GMV también empezó hace muchos años a hacer ciberseguridad y la ciberseguridad hace 12, 13 años, salvo en misiones muy concretas en espacio, no era vital. Y ahora lo que hemos hecho es un spin-in, o sea, el mayor cliente de nuestra filial de ciberseguridad es el propio sector espacial. Entonces, es que espacio ahora mismo, y eso es en el presente, espacio ahora mismo es un catalizador, es un vertebrador de muchas cosas. Y en el futuro, porque todo lo que vivimos en el presente, que lo estamos viviendo, espacio es una tecnología, sigue siendo futurista. O sea, estamos viviendo en el futuro. Siempre que hacemos algo espacial, estamos viviendo en el futuro. Con lo cual, va a haber mucho más desarrollos y muchas más desarrollos tecnológicos que van a salir de misiones espaciales hacia la sociedad, hacia cualquier otro sector nuevo, medicina, es que hay mil, es que afecta a todo, yo creo, ahora mismo. Hablabas, Enrique, de ciberseguridad. Quería con Miguel Ángel profundizar un poco en este tema, en las áreas relacionadas con defensa, inteligencia, seguridad, porque lo comentábamos al principio, ¿no? En un contexto como este de creciente tensión geopolítica, digamos, y teniendo en cuenta que buena parte de nuestros datos
hilando con que es una infraestructura esencial y clave el espacio, buena parte de nuestros datos dependen de satélites. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad frente a posibles amenazas, ¿no? Como, no lo sé, ciberataques u otro tipo de amenazas? Bien, te hablo de la propia experiencia, ¿no? Nosotros abordamos programas satelitales gubernamentales, también del ámbito de la seguridad, de la defensa, de la inteligencia. Entonces, en el diseño de estos programas está intrínseco el análisis de la seguridad. Es decir, desde el T0 que empezamos a diseñar ese programa, tenemos que meter la seguridad, tenemos que definir los caminos que prevén ese tipo de amenazas. Entonces, por llevarlo a la simplicidad, un programa satelital tiene el segmento de vuelo, el satélite que está ahí arribita, el centro de control, donde están las antenas que controlan al satélite, le dicen dónde se tiene que mover, y luego unos terminales de usuario, que son al final el que va a hacer uso de ese satélite. En el segmento vuelo, al final, pues, lo que buscamos muchas veces es la seguridad física. Es decir, prevenir amenazas de que alguien desde tierra pueda interferir en nuestras señales. Bueno, pues los sistemas, los satélites tienen unas combinaciones de las coberturas que se van adaptando en función de dónde está la amenaza. Tenemos procesadores digitales que modulan o anulan esa interferencia. Hay programas, y la Unión Europea tiene uno de ellos muy potente, que es el SST, que es la vigilancia también de las basuras espaciales, pero también de la vigilancia de los activos espaciales para ver qué hay alrededor y que no se te acerque algo que no es deseable. En los centros de control, ahí hay un tema de seguridad física, pero también lo que has comentado, la ciber. Y claro, los centros de control se tienen que diseñar como una burbuja, o sea, no hay una conexión al exterior, no podemos tener un acceso a Internet, esos son sistemas súper cerrados, aparte de los firewalls que se metan. Y luego hay una seguridad física, hay que redundar los centros de control, hay que tener una resiliencia. España pues tiene unas Islas Canarias estupendas y ahí hay unos centros de backup de los centros primarios que están en la península. Eso se llama seguridad, pero eso hay que diseñarlo desde el primer momento de los programas. En el ámbito ya del terminal de usuario, bueno, pues al final, como son comunicaciones estratégicas, como son comunicaciones muy críticas, se usan muchas veces encriptadores de señal para proteger las comunicaciones. Pero al final, todo, por lo menos en los programas que está involucrado, la seguridad es el T0 del diseño de un programa. Ahora voy a ser yo en lo del Modesto de antes de Juan Carlos, porque Claro lo que tiene el señor Miguel Ángel en Hisdesat como satélite de telecomunicaciones es el satélite posiblemente más seguro, más avanzado y con más capacidades de autodefensa, de protección contra ataques nucleares. O sea, es una cosa bastante en el límite de la tecnología, no mundial, pero porque están los americanos. Sí. Entonces, no es tan fácil y realmente estamos ahí de nuevo, en el edge, en el borde de los desarrollos de la vanguardia tecnológica, por supuesto. Hemos hablado de distintos elementos, factores que intervienen. Sara, me gustaría aterrizar contigo en el factor humano, este potencial o ya liderazgo de España en esta carrera aeroespacial. ¿Cuál es el mayor reto a nivel humano y a nivel de talento para competir en esta industria, ¿no? En este sector? Pues mira, yo antes pensaba más que era obviamente la captación de talento. Creo que es un reto al que nos enfrentamos todos los días. Esto además en los últimos años creo que se ha acentuado muchísimo precisamente porque las grandes tecnológicas están haciendo unas ofertas con las que es casi imposible competir. O sea, eso nos está pasando. Y casi el mayor reto es también la retención del propio talento, ¿no? O sea, en España tenemos universidades punteras. O sea, formamos a personal muy altamente cualificado que es muy valorado, no solo a nivel nacional, sino obviamente a nivel mundial, ¿no? Pero todavía nos cuesta retener ese talento y captarlo, ¿no? Quizás nosotros, por ponerte un ejemplo, en iSpace, que somos una empresa de 30 personas, somos una pequeña pyme, bueno, yo ya 30 ya me parecen muchos. Pero ahora estamos, por ejemplo, trayéndonos a mucha gente, mucho personal de fuera, ¿no? O sea, a lo mejor españoles que llevan 6, 8 años trabajando fuera y que quieren volver a España un poco por ese
anhelo, ¿no?, de volver a casa, y estamos un poco jugando con esa baza, ¿no?, para retenerlo, pero realmente luego reciben ofertas, algunos de los empleados dicen, es que recibimos ofertas todas las semanas, Sara. Ya. Todas las semanas estamos recibiendo ofertas por LinkedIn, por tal. Y a lo mejor un ingeniero electrónico con 4 años de experiencia, 80.000 euros para trabajar en Dinamarca. Digo, bueno, pero es que, o sea, es que esa es la realidad ahora mismo del mercado. O sea, está muy, muy complicado, ¿no? Entonces ahí, pues no sé muy bien cuál es la solución, pero desde luego para nosotros es un reto y creo que lo es para todas las empresas que estamos aquí. Y imagino que te pasará como a nosotros, que es una competencia totalmente europea y a veces mundial. Es decir, total. la gente no se recibe ofertas solo de No, Burgos, Sí, sí. sino Un las mercado recibe global, de ¿no? irse a Emiratos a trabajar, de Alemania, Claro, y como ahora el teletrabajo empresas alemanas encima, que te claro. dicen trabaja desde Málaga y ya Sí, sí, sí. yo te pago el sueldo alemán, no pasa nada. Muy Claro, complicado. Casi todos Pero los días. tengo que decir que en el caso nuestro de la agencia, tocaré madera, ¿no? De momento no hay problema. De momento el proyecto de agencia, con la estrategia, con la política, con la ley de espacio, digamos, con una gestión integral del sector, es muy atractivo y recibimos como 5 candidaturas por puesto. Así que de momento ese problema no lo tenemos. Sí, sí. Has sobrevolado durante el encuentro, y al principio lo comentábamos, ¿no? En este nuevo contexto de carrera aeroespacial hay compañías privadas que han dado un salto cualitativo en este escenario, como SpaceX y la constelación de miles de satélites de Starlink. Este nuevo marco plantea algunos retos relacionados con la regulación y la sostenibilidad del propio espacio. Os quería preguntar a todos cómo afrontar estos retos, ¿no? ¿Cuál es ese equilibrio entre este tipo de impulso de capital privado y un escenario, un marco público que garantice, digamos, esa sostenibilidad, ¿no? Quien queráis. si os parece... pues, O empiezas tú. no, bueno, Empiezas tú. bueno, Venga. no, iba a parafrasear a un buen amigo que se va a notar enseguida que era marino, porque decía que el espacio hoy en día está como la mar del siglo XVII, llena de bucaneros y corsarios. No sé si he dado demasiadas pistas. Sabe todo el mundo quién es. Pero creo que- es verdad que hay poca regulación, es compleja. No hay regulación. Ni tienes regulados los cielos limpios, oscuros, hay políticas, tendencias, yo qué sé, los choques, los seguros. Está realmente complicado regular el espacio. Hay intentos, hay una ley del espacio española por ahí circulando que no sabemos cómo está, pero hay una ley europea que todavía sabemos menos de cómo está o el ritmo que lleva. En fin, hay pocos países que hayan hecho regulaciones. Luxemburgo, alguno más, ha intentado hacer algunas regulaciones específicas, pero claro, la importancia de Luxemburgo a la hora de regular el espacio en el mundo pues es un poco relativa, ¿no? Desde el punto de vista de tal. Entonces, realmente Sí. vivimos en un sector donde yo creo que la regulación se va a hacer en base a la práctica de los grandes, como no nos descuidemos. Yo creo que hay mucho glamour con esto de los nuevos millonarios, y SpaceX y Kuiper y todo esto. Es decir, yo creo que es una tendencia imparable que el sector privado entre, pero el éxito del sector privado en espacio pasa necesariamente por el apoyo público. Lo decía antes Enrique, el 85% de la inversión en espacio es gubernamental. Desde luego SpaceX es lo que es un gigante, es una referencia, es realmente algo que es casi imposible de hacer, pero fue debido al apoyo de la NASA. Sin esto no hubiera llegado nunca a lo que es. Dicho esto, la regulación es importantísima. La situación actual es una situación donde está un espacio sin regulación. La última regulación de ámbito global es del año 67 del siglo pasado. No hay ninguna más. Es decir, esta proliferación de miles de satélites y lo que venga está floreciendo en una situación, yo diría, legal. No hay regulación. Y está, digamos, en una carrera que va a causar muchos problemas porque se prevé que para el año 35 puede haber 100.000 satélites en órbita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues regular. Tenemos, lo decía también Fernando, una ley española que es una ley de actividades espaciales española, pero el espacio es global, es decir, que España tenga una ley, que Europa lo tenga, si no es una ley de ámbito global, realmente puede ser hasta contraproducente en el sentido de que tú puedes regular a tu sector y puede competir en
condiciones diferentes al resto. Es decir, hace falta una regulación global, absolutamente. ¿Hay posibilidad de, y ahora seguimos, de llegar a esa regulación global? Y si queréis, los demás también. Ojalá. La tendencia actual es digamos, un planteamiento hacia desregulación. Y me quedo ahí. Yo quiero ser un poco más positivo, aunque sé que la realidad es la que ha contado Juan Carlos, pero al final cuando tú lanzas SpaceX, ya lo he vivido, SpaceX empezó en un modo más desregulado con sus propias maneras de actuar y ahora ya es él el que quiere coordinar el tráfico espacial, Claro. que es un poco lo que decía Fernando. El problema de no tener una regulación es que nos podemos acabar viendo sometidos a lo que hacen los que tienen decenas de miles o centenas de miles. Aquí llegan los chinos también, que también están planteando 30.000 satélites con facilidad, y entonces hay que ver cómo todo eso se coordina. Pero el problema es que no es accesorio, porque la regulación es prevención. Pero cuando tengamos 100.000 satélites, y no va a pasar dentro de tanto, realmente tenemos que... O sea, eso va a ser un problema real. Ya no hay que prevenirlo, hay que intentar mitigar, monitorizar y evitar problemas y posiblemente retirar basura espacial. Y esto, bueno, tiene su desventaja, porque obviamente a nivel de sostenibilidad es un poco desastre y estamos en una situación peligrosa, y tiene industrialmente ciertas ventajas, porque también las industrias que estamos involucradas ahí, aquí tengo que darle las gracias a Fernando también y a CDT en esa época, de que España tiene un liderazgo de nuevo en ese área bastante potente. Desde el radar a los sistemas que tiene GMV también por todos los sitios, para controlar el tráfico espacial, donde Europa podría intentar liderar como tipo Europa es el que regula, ¿no? Pues intentar coordinar esa regulación mundial. Es verdad que es difícil, pero estamos en una posición bastante buena para poder hacer esto. O sea, por un lado legislar, por otro lado monitorizar y por otro lado tenemos también misiones espaciales para quitar basura espacial, donde España también está muy bien posicionado globalmente. Hay varias empresas españolas que están liderando misiones para tener capacidad de orbitar basura espacial. Creo, Sara, que Sí, no, yo quería añadir también que, bueno, perdón, yo soy rápida, que no solamente se trata también de centrarnos en la regulación, sino en desarrollar las capacidades críticas para poder tener un espacio sostenible. Y esto, por ejemplo, o sea, al final, o sea, SpaceX dice, sí, lanzó el año pasado unos 3.000 satélites, solo en 2025, que es una barbaridad, pero todos sus satélites acaban reentrando, tienen capacidad de evitar colisiones y, de hecho, en 6 meses SpaceX anunció que había realizado 150.000 maniobras de anticolisión entre su propia constelación, ¿eh? O sea que, y aquí, por ejemplo, todavía muchos de los satélites que se lanzan al espacio a día de hoy no tienen capacidad de maniobrar, no tienen capacidad de realmente tener, digo, de nada sirve regular si la capacidad tecnológica no acompaña de la mano, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir en paralelo con estas dos. Si me permitís, me voy a salir un poco fuera. Yo creo que la sostenibilidad es un prisma de muchos aristas, ¿eh? Está la sostenibilidad medioambiental, que es lo que estamos hablando ahora, Starlink con los 40.000, Amazon Leo con los 15.000, las dos constelaciones chinas, cada uno con 100.000. Es decir, eso es complejo y eso incrementa el nivel de riesgos de colisión. Pero hay una sostenibilidad también que es financiera y de retorno. Es decir, al final lanzas para tener un retorno. Puede ser un retorno económico porque es una entidad privada, puede ser un retorno social porque es un programa científico y retorna. Pero eso también hay que verlo. Pero hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta, yo creo, y es el espectro radioeléctrico. Es decir, esa es el ADN, la sangre de los programas satelitales. Si no hay espectro, no se comunican. Y el espectro no es un chicle. No se estira más. Hay unas frecuencias y unas subbandas. Y en cada banda y en cada subfrecuencia hay que asignar unos servicios. Y eso, en teoría, está regulado por la OIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo autónomo de Naciones Unidas, donde están todas las naciones y donde empiezan a discutir, pues bueno, ante esta ola de nuevos servicios, de nuevas aplicaciones, ¿dónde las asignamos? ¿En qué frecuencia los asignamos? Pero es que en esas frecuencias ya hay otros servicios. Sí. Y entonces hay que estudiar la compatibilidad. Y eso no es fácil. No es fácil, hay que hacer muchos análisis, hay que ver las opciones, hay que poner medidas proteccionistas o protectoras de determinadas transmisiones, etc. Y eso no es fácil. Entonces, pero ahí están todas las naciones involucradas. La OIT están todas las naciones. Ahora, al final sale una regulación de telecomunicaciones y las naciones lo tienen que implementar. Si una ya no lo implementa, se rompe la baraja directamente. Entonces, yo creo que la sostenibilidad
va por una voluntad y un compromiso de las naciones, directamente. Pero hay que ir por ese camino, es que no queda otro. Tengo un comentario Sí, que yo creo que claro, es Juan importante Carlos. porque se ha dicho, el problema es muy complejo, la solución yo no la conozco. Regulación sí, pero no solamente. Comentaba Enrique que bueno, pues hay que tener ciertas buenas prácticas. Cuando un satélite acaba su vida útil, reentra. Y ya se ha quitado el problema, pero no es cierto. Cuando un satélite reentra, y cuando entren miles de satélites, cuando un satélite se quema en la atmósfera, pues se destruye. Y entonces el material del que está construido, el aluminio, el berilio, en fin, el titanio, se vaporiza. Y eso crea una nube tóxica, de aerosoles con diferentes compuestos químicos, que está demostrado que afecta negativamente al clima. Es decir, la reentrada no es una solución. La solución es contemplar, como decía también Miguel Ángel, el ciclo completo del programa espacial, desde que un ingeniero está diseñando con el aire acondicionado el camión que lleva el satélite al primer lanzamiento y luego la reentrada. Es decir, eso se llama LCA, que es el Life Cycle Assessment, es decir, la verificación del ciclo completo de vida. Nos quedan 5 minutos, pero no quería dejar de preguntaros por un tema de actualidad. Justo esta semana la NASA ha anunciado sus intenciones de establecer, de construir una base lunar permanente, digamos, ¿no? en la Luna. En principio parece, a las puertas del lanzamiento de Artemis II. Al mismo tiempo, China también está marcando sus propios objetivos para 2030. Así que la Luna parece que que ya ha vuelto a convertirse como en un objetivo, al menos de esta carrera. Quería preguntaros por este tema y sobre todo, si tienen algún papel Europa, en concreto España, nuestro contexto en este escenario, ¿no? de exploración lunar, y si deberían tenerlo. Casi os pido un minuto cada una de respuesta, pero ya con esto cerramos. Bueno, pues empiezo yo. Venga, vale. Empiezo yo. No, te voy a dejar a ti la técnica. Yo voy con la política. No, tuvimos la suerte y el placer el martes pasado estar en la Casa Cultural de la Embajada de España en Washington, compartiendo con Carlos García Galán, español, de Pro de Málaga, que es el deputy de la NASA para el programa Artemis y el responsable para la base lunar. Quiero poner en contexto lo que he dicho al principio, es decir, el conocimiento que tiene España y el expertise que tiene España hace estos pasos directamente. Te dejo a vosotros la técnica. Para no irme a la técnica y quedarme ahí es un problema que hemos tenido histórico Europa, porque los vuelos tripulados, porque llegar a la Luna va a ir en fases, primero va a ser no tripulado, van a ser asentamientos, rovers, experimentos, pero la idea es hacer, que nos lo comentó Carlos, hasta más de un lanzamiento al mes con gente aterrizando en la Luna con astronautas. Ahí Europa va muy por detrás de lo que debería, porque estábamos a la par del segundo, un poco por detrás de Rusia, pero bueno, por encima de India, y ahora nos está pasando hasta Middle East. Entonces, esto sí que es una cosa que hay que ponerle solución ya. Ahora ya, bajando un poco la técnica, efectivamente España, históricamente, desde los programas Apolo, tiene presencia en las misiones lunares. Hemos tenido proyectos y seguimos participando con la Agencia Espacial Europea en muchas misiones, tanto lunares como en Marte. Nosotros, en concreto, tenemos un trocito para simular Marte dentro del edificio, para hacer simulaciones de rovers, tanto lunares como marcianos, hacemos experimentos con regolito, es decir, y lo pongo, bueno, yo me sé lo mío, pero que España realmente está bien posicionada dentro del mercado europeo, que está mal posicionado. Y la situación Entonces, ahí donde Europa entera tiene que crecer, y España tiene que aprovechar su situación para crecer con ello. Si no, nos vamos a quedar por detrás. A ver, para ceñirme al tiempo, yo creo que la decisión de NASA es la decisión adecuada. Es decir, el montar una colonia lunar en nuestros satélites es la decisión adecuada. Porque la Luna va a dejar de ser muy pronto un destino para ser un punto de partida. Es decir, la Luna va a ser el punto de partida de la exploración del espacio profundo. Eso está clarísimo. Entonces, el primer paso es una colonia humana allí. Nosotros lo sabemos. En los próximos 15 años están previstas 400 misiones a la Luna. Nosotros hemos empezado a trabajar en la Agencia Espacial Española en dar servicios
a esa potencial colonia, servicios de conectividad y posicionamiento. Tenemos un programa tecnológico precisamente para que nuestros operadores puedan proporcionar esos servicios. Entonces, ¿cuál es el papel de Europa? Europa, abundando lo que ha dicho Enrique, o mejor dicho, el 60% del presupuesto europeo en exploración dependía de NASA. Cuando NASA recorta, nos hemos quedado en una situación complicada y tenemos que reinventarnos. Entonces, yo creo que Europa está ahora mismo en una situación de sentarse, pensar y decidir qué hacer, pero tenemos que ser, esa es mi opinión, autónomos, que no lo somos ahora mismo. El papel de España en exploración lunar yo creo que es importante en el sentido de que tenemos empresas que trabajan en el módulo de servicio de la nave Orión. O sea, los astronautas tienen la capacidad de mantenerse vivos en parte por sistemas españoles. Y luego también tenemos una antena de espacio profundo en Cebreros y otra en Robledo de Chabela, que van a seguir estas misiones desde, digamos, aquí muy cerquita de Madrid. Sara o Fernando, ¿queréis añadir algo? No, sí, añadir simplemente que a lo que Juan Carlos ha puesto encima de la mesa, que creo que detrás de todo esto hay una vocación estratégica, no es ir a la Luna porque bonito es pasar a la Luna y vamos a ver si llevamos turistas. Es decir, hay unos intereses geoestratégicos, económicos, de futuro, y Europa tiene que buscar su camino ahí. Y España, como bien habéis dicho, tiene componentes, elementos muy importantes para participar en ese futuro. No puede ser una aventura únicamente española, pero España puede contribuir y bueno, el hecho de que España tenga programas con objetivos específicos, el de conectividad y posicionamiento, es un objetivo muy claro y potencialmente exitoso alrededor de la Luna, pues es una gran oportunidad, pero necesitamos esa iniciativa europea a la que amarrarnos y yo creo que eso es muy importante. Sara, si Sí, quieres. bueno, pues total, como ya se nos acaba el tiempo, para acabar con algo un poco más literario, me gustaría. Hay una frase que me gusta mucho, que quizás es ahora un momento para decirla, ¿no? Que decían que si una vez sales de la órbita terrestre, digamos, estás a medio camino a cualquier punto del sistema solar, ¿no? O algo así. Quería decir que yo creo que viene muy encaminado con lo que decía Juan Carlos, que al final la sociedad puede pensar, pero ¿para qué vamos a ir a la Luna? Vamos a llegar a la Luna y ya no vamos a volver en 60 años, ¿no? Otra vez. Yo creo que ahora mismo no, porque se entiende también mucho que la Luna es como va a ser ese punto de esa estación, ¿no? Ese punto intermedio de ahí para también poder explorar otros puntos del sistema solar, ¿no? Al final el ser humano tiene esa vocación de exploradora que yo creo que es innato en nosotros. Pues nada, con estas reflexiones cerramos. Muchas gracias a todos por esta mesa tan interesante, tan reveladora. Y creo que seguimos. Ay, hola. Yo creo que